Retomamos de nuevo la conversación con Joaquín y lo hacemos rodeados de libros, de documentos, de discos, en medio de ese arcano que ha marcado a uno de nuestros intelectuales e investigadores de mayor relieve. Joaquín, antes hablabas de la indumentaria. ¿Qué claves nos da la indumentaria en una región como la nuestra? Pues en el fondo es un mensaje, yo creo, social, porque la indumentaria, el traje, mal llamado regional, porque muchas veces el traje no es regional, es un traje familiar que en general tiene una importancia porque representa a la familia y representa a una persona de la familia que lo lleva, ¿no? El traje, por tanto, era una tarjeta de visita, ¿eh? Podía mostrar cómo vestía una persona cuando trabajaba o podía mostrar cómo vestía una persona cuando iba de fiesta, ¿eh? Y por tanto esos momentos distintos de la vida de una persona estaban representados ahí, pero además había detrás la confección, había detrás cómo se recogía el lino para hacer esas camisas extraordinarias, había cómo se sembraba, cómo se trabajaba la lana, en fin, hay una cantidad tan enorme de cosas alrededor de la indumentaria que sería imposible, tendrías que dedicar muchos programas, que ya lo sé que las dedicas. ¿Qué opina Joaquín Díaz de la explosión que en los últimos años se ha generado en algunas zonas de León, como la Cabrera, en la montaña, en algunas zonas de Ávila, como en el entorno de Gredos, con la recuperación de las mascaradas? Hasta hace poco, los vistosos trajes de carnaval del Órbigo, ¿no? El colacho de Castillo de Murcia, los cucurromachos de Navalosa, los teníamos como muy... ya sabíamos dónde estaban esos personajes estrafalarios que aparecían en carnaval, los zangarrones de Montamarto, los zanzones, pero en los últimos años hay una explosión tremenda. ¿Qué opina Joaquín de ese resurgir de la mascarada? Bueno, a mí me parece interesante, por un lado, porque la máscara es una forma de mostrarse la persona. Y por otro lado, la máscara puede cubrir el rostro y ocultar al individuo para mostrar a lo mejor lo peor de él. Hay muchos elementos, digamos, de fondo que serían interesantes de analizar, y luego hay esos otros elementos locales que son los que han hecho resurgir en muchos casos estas costumbres, que, como digo, son costumbres muy antiguas y muy relacionadas con, como decía Caro Baroja, con el espíritu del grano, del que ya hablaba James Fraser y todo eso. Pero ese fondo general luego se ha venido a resumir en esos elementos particulares que han hecho despertar el interés de los pueblos, que a lo mejor estaban casi perdidas esas costumbres y se han vuelto a recuperar. Damos un giro y vamos a tocar tierra, nunca mejor dicho, tierra de adobe y de tapial, como es la tierra de Campos. ¿Qué opina Joaquín Díaz de la arquitectura popular? Esas construcciones secundarias que se construyeron a la sombra de los castillos, de los palacios, de las iglesias, de las catedrales, de los palomares, de los chozos de pastor, de las casetas de era. ¿Cómo lo ves? ¿Es importante? ¿Lo tenemos abandonado? ¿Lo dejamos caer? Bueno, hombre, ha caído mucho, ¿y qué le vamos a hacer, no? Yo creo que a veces tratar de luchar contra la evidencia y contra lo que no tiene solución, pues es casi perjudicial. Pero yo creo que es muy importante que hoy día gente joven tome el relevo de gente que ya ha hecho un trabajo extraordinario, como podía ser Carlos Flores, que siempre son la referencia obligada, ¿no? En la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque Carlos Flores vio en un momento muy oportuno que su mirada se fijaba no solamente como arquitecto, sino incluso como fotógrafo. Fue capaz de mostrarnos con un ojo
casi privilegiado, todos esos elementos que componían la arquitectura popular, que definían al individuo como tal, que le definían dentro de su propia comunidad, y eso nos lo dio de una manera, digamos, providencial, ¿no? Volvemos de nuevo al exterior y vamos en busca de un joven arquitecto, Óscar Abril. Sus raíces, Terra Campinas, le hicieron dedicar su tesis doctoral al estudio de más de 200 chozos de pastor, catalogando los ejemplos de esta arquitectura pastoril en las comarcas de Torozos y Tierra de Campos. En su pueblo, en Urueña, ha rehabilitado 3 chozos que se suman al paisaje cultural y monumental de la villa. ¿Hacía tanto viento cuando tú eras niño en las eras de Urueña como el de hoy? Aquí en Urueña siempre hace viento. Sí. Está muy alto. Está muy alto. Oye, ¿cómo estaban los chozos que acabamos de ver cuando tú eras un niño? Buah, estaban en estado lamentable. De pequeño tirábamos piedras entre los chozos y tal. Bueno, pues una verdadera pena cómo estaban. ¿Y a ti cómo te dio por estudiar arquitectura? Bueno, pues debe ser algo generacional, porque mi padre con el tema del dibujo trabajaba mucho, mi hermano también es arquitecto, con lo cual es algo que viene en la familia, ¿no? En el gen. Y llega un momento que tienes que hacer la tesis doctoral, ¿y de qué la haces? Bueno, pues para mí Urueña siempre ha sido una fuente de inspiración para un montón de cosas, e incluso en la vida de estudiante. Y bueno, pues me planteó la oportunidad de hacer un trabajo interesante y cómo no, a ver, potenciar un poco la arquitectura tradicional de Urueña. ¿Y qué elegiste? Pues los chozos. ¿Es verdad que llegaste a compilar, a estudiar y a catalogar más de 200 chozos de Torozos y Tierra de Campos? Sí, aproximadamente unos 280, 290 chozos se puede registrar en diferentes estados de conservación. Y bueno, afortunadamente esto me sirvió para crecer en ciertos aspectos constructivos y poder preparar un proyecto de restauración en los de aquí, en los de Urueña. ¿Y los que hemos restaurado en Urueña, qué tienen de particular? Bueno, llama la atención, casetas adosadas al propio chozo, la ubicación donde están, ¿qué tienen de especial? Tienen 2 cosas de especial los de Urueña. Lo primero es esa confrontación entre 2 comarcas naturales, Tierra de Campos con el barro y los Torozos con la arcilla, y Urueña está a mitad de camino entre las 2. Ya son especiales por eso, y de particular tienen que son chozos de labradores, de la agricultura, de las épocas estivales donde se acarreaba, se trillaba, eran refugios de labradores el chozo, y las casetas donde se resguardaba el ganado tractor, el que tiraba esa trilla o ese carro. Pocos nos quedan ya, porque quitando los que se construían con piedra en mampostería o piedra seco, los de adobe fueron cayendo. Sí, lamentablemente el barro es más endeble ante el agua o el aire que tenemos hoy aquí en Urueña, y esa erosión les va castigando mucho más que a los de piedra. 3 chozos rehabilitados en Urueña de su arquitectura popular. ¿Y ahora qué hacemos después de rehabilitarles? Bueno, pues ahora es la siguiente fase, que es evidentemente darles un uso. Es un tema bastante importante, ¿no? Pues si no se usa algo no se acaba de mantener ni conservar, y entonces todo esto va encaminado a que sean destinados a un uso museístico, como un museo en vivo, donde podemos exponer elementos de la vida tradicional del agricultor, ¿no? Y explicar un poco el significado de esta arquitectura. Es que como arquitecto te fijes en un ejemplo de arquitectura popular como el chozo, y teniendo raíces terracampinas, lo de Joaquín Díaz habrá tenido que influir, supongo. Hombre, por supuesto. Con Joaquín todo es más fácil en ese sentido. Urueña tiene un antes y un después de Joaquín Díaz, y en ese sentido siempre hemos recibido un apoyo muy potente para cualquier tipo de actividad cultural o tradicional, y los chozos han sido un buen ejemplo de ello. Óscar, hay muchos chozos. En este momento muchos estarán diciendo, en mi pueblo hay un chozo de pastor. No está en las eras, está afuera, son chozos de pastores. Hay muchos tipos de chozos. Algunos estarán preguntando, en mi pueblo están caídos. ¿Qué les dirías? Pues sí, la verdad que hay chozos de pastor que están muy alejados, en zonas de montaña, por ejemplo. Hay chozos para guardaviñas, hay de agricultor como los de Urueña, hay de huerta, y según la actividad, al final no acaba de ser un refugio, ¿no? ¿Cómo restauramos este tipo de arquitectura? Pues siempre con el respeto de lo que significó, utilizando los materiales y las técnicas tradicionales del lugar,
Y yo les invito a que vengan a Urueña a ver cómo lo hemos hecho y tan gustosamente se lo explicamos y adelante. ¿Por qué los chozos, Óscar? ¿Por qué los chozos? ¿Qué importancia tiene? Cuando los arquitectos muchas veces habláis de paisaje cultural, ¿entran dentro del paisaje cultural de esta zona? Sí, por supuesto. O sea, recuperar un chozo no significa reconstruir una arquitectura en sí por un reto de un arquitecto, ¿no? Significa volver al conocimiento, recuperar ese conocimiento que se ha perdido. Y no estamos hablando de un coste elevadísimo ni un plan director para rehabilitar los chozos. Podríamos rehabilitar muchos. Por supuesto. Una construcción tan pequeña requiere un coste bastante bajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconstruir un chozo, los propios talleres nos han servido para saber cuánto cuesta a nivel económico, a nivel de medios, a nivel de mano de obra, ¿no? Y al final, por un precio tampoco muy elevado, se puede reconstruir o reparar su chozo. Regresamos de nuevo al lado de Joaquín Díaz, tras comprobar que un chozo de pastor tiene su hueco junto a la ermita románica o la imponente muralla medieval. ¿Cómo ve, Joaquín Díaz, en los primeros años del siglo XXI? ¿Cómo lo ves? Desde aquí guarda la memoria de muchos lugares de España y del mundo, ¿no? Es la sintonía, la música que aquí guardas, la partitura. Sí. ¿Cómo ves el mundo que te toca vivir ahora? Pues yo... En general, sin violetas. Sí. Yo creo que para mí la transición entre el siglo XX y el XXI apenas ha tenido importancia. Es decir, he seguido haciendo lo mismo, en el mismo lugar. En fin, no ha sido como esas fiestas de finales de año en las que parece que el mundo se acaba y empieza uno nuevo y todo lo demás. No, yo creo que he seguido viviendo y bueno, lógicamente han venido muchos elementos que me recuerdan que vivo más avanzado y que tengo más medios para usar, pero en general para mí la vida apenas ha cambiado entre el siglo XX y el XXI, por lo menos los últimos años del XX y el XXI, claro. Creo que fue Agapito Marazuela, o muchos también lo dirían, que no podía haber un acontecimiento importante en un pueblo, en un lugar, si no sonaba una entradilla. Nos faltan entradillas no sé, en la inauguración del curso universitario, el curso político, en la inauguración de las cortes regionales. ¿Nos falta una entradilla? Pues pudiera ser una dulzaina. Decía el refrán que no hay boda, no hay olla sin tocino ni boda sin tamborino, ¿no? O sea que siempre las celebraciones parece que son más si suena algún instrumento y sobre todo si ese instrumento pues puede, digamos, convertir un hecho normal en un hecho solemne, ¿no? ¿Podría una dulzaina dar solemnidad a la apertura de un curso político en una región tan rica en instrumental y claro que sí. Yo de hecho creo que hay algunas zonas de España en las que determinados instrumentos suenan y se componen himnos que sirven para que la gente se sienta representada, ¿no? Hablando de himnos para sentirse representados, hace muchos años Luis Delgado y tú hicisteis una partitura de lo que pudiera ser un himno que recogía al menos los acordes de toda la región. Sí, yo recuerdo que en un momento dado, cuando Luis se vino aquí a Urueña y tenía un estudio de grabación, dijimos, hombre, pues podíamos intentar con un tema como son las habas verdes, que se toca en muchos lugares de la geografía de Castilla y León, podemos intentar darle un aspecto más solemne, menos de baile y convertirlo en un himno. Ha llegado el momento de sentarnos a la mesa y lo hacemos a la hora de la cena. Queremos que nos cuenten Luis y Olga
cómo acepta el comensal de hoy esas sopas de pan recocidas que aprendieron de su madre, de Esperanza, en la cocina del restaurante El Mesón de la Villa de Urueña. Olga y Luis, ¿cuántos años llevas abriendo la puerta? Pues al pie de 30, entre los 25 y 30, ya estamos entre los 27 por ahí, para precisar un poquito. ¿Y todos los días se abre la puerta del restaurante? Todos los días, durante 27 años aquí hemos estado. Coincidió de los inicios de Joaquín y del centro etnográfico. Sí, entramos de la mano. Yo salía de la mili y tal, y yo conocí a Joaquín, nada más eso, empezamos ahí, y bueno, la verdad que estupendamente. ¿Quiénes venían a comer al Mesón de la Villa de Urueña en aquellos años? Bueno, pues había gente, sobre todo despistada. Yo creo que veían águilas, veían piedras y se tiraban muralla arriba. Había gente que dejaba el coche en el camino y se venía andando. O sea, y siempre había alguien que venía, ¿no? Entonces estábamos con los huevos con chorizo, con el lomo de la olla, con el lomo y tal. Y bueno, siempre tuvimos... Y ha pasado ya muchos años. ¿Y ahora quiénes son los que entran por la puerta del Mesón de la Villa de Urueña? Bueno, pues ahora la verdad que Urueña, con Joaquín de por sí ya trajo mucha gente ya él, luego tuvimos el proyecto de Villa del Libro, se hizo la autovía, se puso un cartel en la autovía y ahora ya hay mucho asturiano, mucho madrileño, mucho gallego, mucho paisano de Valladolid. ¿Y en los comensales se nota también ese perfil cultural del gancho que tiene la Villa del Libro, con tantos libreros y tanto? ¿Se nota en los comensales? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una media de unos 30, 50 años, parejas jóvenes con niños de 7, 8 años... Y parejas, sí, sobre todo es un perfil de... Qué suerte, de cliente. Mucho. Venir a la Meli, venir a tu pueblo, montar un restaurante y seguir aquí en tu pueblo. Y seguir en mi pueblo. ¿Cuántos apellidos de Urueña tienes? Por lo menos... Pues mira, yo puedo presumir de 8, porque yo tengo 2 míos, 2 de mis abuelos paternos, o sea, los 4 abuelos son que los 8 apellidos de Urueña. Los 8 apellidos son de... Olga, ¿tus apellidos no son de Urueña? No, yo soy de un pueblo muy cerquita, 20 kilómetros, que se llama Torrelobatón. Muy bien, un pueblo comunero, ¿eh? Sí. Oye, y todos los comensales que a diario entran en el Mesón de la Villa de Urueña, ¿qué es lo que... Imagínate que hoy, por ejemplo, tómame comanda, ¿qué es lo que tenemos para comer? Bueno, pues hoy había el potaje de garbanzos con espinacas, arroz y bacalao, como hace frío, y a los platos de cuchara, la alubia pinta con costilla y chorizo, el revuelto de morcilla con piñones, que es uno de los platos estrella nuestros, sí. La sopa recocida teníamos hoy, y en segundos platos la carrillera de ternera con setas, que es la especialidad nuestra, el conejo guisado, tenemos una ternera a la plancha, una ventresca de bacalao, o sea, mucha variedad. Alta cocina. Bueno, sí, un poco antigua. Pero tiene aceptación. Sí, bastante, mucha. Tú tomas comanda en el restaurante. ¿Cómo responden a los comandantes? Dices que tienes un buen guiso de legumbres, que tienes... ¿Cómo responden? ¿Es lo que quieren? Yo creo que sí, cada vez la gente tira más de la cuchara, ¿no? Además tenemos la gran suerte de tener garbanzos de aquí y tenemos alubias de aquí, de La Bañeza, o sea, tenemos un producto muy bueno, que se hace con mucha paciencia, 4 horas de cocción y verdaderamente... Y de vez en cuando una lenteja de la tierra de campo. Efectivamente. Por supuesto. Oye, lo de la sopa de ajo recocidas, las sopas de pan recocidas, una versión de la sopa de costa, de la sopa abada, pero vosotros lo hacéis individual. Sí, nosotros es que requieren una cazuelita de barro fundamentalmente para que precisamente se forme esa costra. En realidad es una sopa de ajo en reducción, ¿no? Es la sopa de ajo de toda la vida, solamente que le hacemos una reducción y hacemos que se tueste ligeramente los bordes, con lo cual tiene una sensación de papilla y otra textura. Es otra textura. Todos los días en Urueña, porque tenemos más restaurantes que funcionan muy bien, por cierto, los fines de semana hay muy buen ambiente, pero vosotros lleváis toda la vida y siempre está abierto. Nadie se va a encontrar con la puerta cerrada un día de invierno como el de hoy. Hombre, la verdad que nosotros cerramos los martes, pero quitando los martes, todos los días del año aquí estamos desde las 9 de la mañana, desde las 9 en punto, aquí estamos. Eso sí. ¿Y en la cocina cuánto tiempo llevas, Olga? Pues llevo 14 años. 14 años llevamos aquí. ¿Lo tuyo de la cocina fue por oficio o por amor? Por amor. ¿Y quién te enseñó? Pues Esperanza, mi suegra.
era la que llevaba toda la cocina y fue la que me fue enseñando poquito a poquito, porque yo nunca la había visto. Y Esperanza ahora ya descansando. Esperanza descansando, ya muy merecido descanso ya de muchos años. ¿La comanda que tú tomas todos los días en el comedor, hay platos de Esperanza todavía? Por supuesto, nosotros tenemos la patata con arroz y bacalao, el empedrado, que era algo que mi madre lo bordaba, el empedrado, la patata, arroz y bacalao, los 3 amigos que llamamos en Urueña, patata, arroz y bacalao. Oye, ¿os gusta lo que hacéis? Pues sí, la verdad que es lo que hemos vivido siempre y la verdad que sí. Nosotros, como decía hace poco una compañera, somos felices con lo que hacemos. Decía que ella se había retirado siendo muy feliz y nosotros creo que lo somos con ella. ¿Sois conscientes que sois fundamentales para un lugar como es Urueña, con una oferta cultural, turística que recibe mucha gente, que vosotros sois parte de todo eso, que un restaurante esté abierto a diario es fundamental para un producto turístico como es Urueña? ¿Sois conscientes de ello? Yo creo que sí. Sí, hombre, que venga la gente y tenga donde poder comer, sobre todo en época fría, tomar un café, un caldo casero, yo creo que sí. Por supuesto, además yo creo que es una responsabilidad bastante importante, ¿no? Además el hecho de ser primero te imprime una responsabilidad importante. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Todo, absolutamente todo lo que habéis visto, lo que hemos compartido y lo que habéis escuchado, no solo es un ejemplo más de un programa de la televisión, es un lujo que nos pertenece y que os animo a que lo disfrutéis vosotros mismos. La puerta de la librería está abierta.